Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, qué pena la demora. Paciencia, paciencia. Y las pruebas. Nos queda grande la tecnología todavía. Sí, esto no, bueno, hola a todos, hola María, Fernando. Qué bueno que estamos en sintonía, en interfaz. Nos dio una dificultad, cierta dificultad de conectar en la interfaz con Maya, pero aquí estamos. Bueno, hoy les traemos el tema acerca de em, Sortear las crisis. sortear las crisis. Yo le puse capear inicialmente, pero Sandara dijo, no, eso es un término muy desconocido. Y no, También podría ser. se trata de aprender a enfrentar las crisis, generar recursos internos para direccionar en el momento de las crisis, ¿cierto? Para que no nos carcoma la emocionalidad o la sugestión, el contagio emocional no hagan de las suyas con nuestra existencia. Ahorita vamos a especificar pues de qué se trata ese asunto del contagio emocional y de la sugestión para que tengamos en claro, ¿cierto? En qué consiste y dónde está la susceptibilidad nuestra. Mientras tanto, decirles que, bueno, estamos en una situación particularmente eh, difícil para cada uno en el sentido de que eh, todo nos cambió. Ahora estamos en casa, conectados con una cantidad de realidades que habíamos olvidado o recordando aquello que dejamos atrás, que dejamos por allá replegado en el pasado o que creímos que siempre iba a estar en casa mientras que nosotros íbamos al trabajo, nos ocupábamos del estudio, etcétera, etcétera. Y aquí nos están poniendo tapabocas. Es decir, no hable. Y esto nos confronta con el silencio interno, ¿cierto? Que invita al diálogo interior. Así es. ¿Cómo voy a dialogar conmigo si no tengo elementos para dialogar? Nunca me enseñaron lo que significa, sobre todo en esta cultura occidental, donde la conexión interna era tan ajena, en tanto nos educaron para vivir hacia afuera, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es reeducarnos para volver a nosotros mismos. Bueno, no sé ustedes qué van pensando, cómo van comprendiendo la situación para que abramos temas. Andara, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, es un tema muy bonito porque en este momento y en la situación que estamos, nos está no solamente convocando al cuidado de la salud, ¿cierto? De vernos ante una crisis que es lo que nos llama desde el afuera, sino que también nos vemos replegados dentro de casa con otras situaciones como es la situación de las relaciones, la relación con el otro, con el hermano, con el tío, con los abuelos, con el esposo, con los hijos. También está la situación que nos pone mucho a pensar sobre la parte económica, ¿cierto? Sí. ¿Cómo vamos a hacer si nos sentimos ya en esa carencia o en esa misma abundancia que se ve en peligro, que sentíamos segura o que teníamos o la sorteábamos? Y Ajá. también está la otra situación que es entre ese acercamiento a la muerte. Entonces son muchas circunstancias que nos ponen en vilo y que nos colocan en ese pensar. Y ese es un llamado muy bonito porque también si lo vemos como la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos y reconocernos en esos miedos y en esos temores, que son cosas que realmente, como tú dices, nadie nos enseñó eso ni en la escuela ni en la familia, simplemente nos enseñaron era a convivir de lo que la sociedad nos decía que era bueno o malo y aprender para trabajar. Ajá. Y en la vida se nos iba en constante era de hacer. Pocos nos poníamos a reflexionar sobre qué tanto esto mm, si estaba con el propósito de vida o no estaba, o qué tanto confrontar esos miedos, porque todo lo que a nosotros nos causa que es diferente o que es en problemática, lo vemos desde el lado negativo
y, y lo reemplazábamos viéndonos una película o nos íbamos, salíamos de la casa a buscar el amigo o la amiga para hablar de otras cosas y no confrontar esas situaciones que siempre han llegado. María Isabel, ibas a decir, Sí, mira que exactamente, pues yo lo veo que nos produce una conexión distinta con la realidad y con nosotras mismas. "Mm, Pues tal cuando cual. uno pues se vuelca a sí mismo y empieza a conversar con uno, a percibir pues un montón de situaciones, de cosas, pero sobre todo de emociones que son las mismas, pero al mismo tiempo son distintas. Por lo que decías, Fernando, de que no estamos acostumbrados a ir hacia sí mismas, Ajá, confrontarnos con nosotras mismas, pero al mismo tiempo también escucharnos, sentirnos, mimarnos, estar en silencio, renovarnos. Entonces, en ese sentido, las crisis son bienvenidas, porque la vida está llena de recodos, de sorpresas. Un poco es cuando uno está abriendo el tarot o una baraja, es ajá, barajarla nuevamente, es volver a, bueno, a ese mensaje que nos damos nosotros mismos. ajá, ajá. Entonces es renovarnos, es revelarnos, es crecer, que nada es para siempre, que el cambio es permanente y que nosotros sabemos que la vida cambia, que las cosas cambian, pero la crisis nos cambia más, porque de todas maneras nos cambia de actitud, aunque a veces no somos capaces de cambiar de actitud. Yo Eh, esto lo estoy diciendo es ujú, porque ujú. es las dificultades que yo he tenido para producir otro tipo de conexión, porque cuando a veces nos callamos, entonces pues el mundo nos mira raro. A veces decimos mucho y obvio pues siempre estamos diciendo, en el caso mío, siempre digo, siempre develo las palabras, siempre expreso o mi rabia o mi ira o mi situación difícil. Entonces me parece que ese cambio me lleva a cambiar, Y pues estamos hablando, sí, y estamos hablando justamente de una reeducación. Miren ustedes, nos educaron en un campo estructurado para la producción. Ahora se trata de retomar la reeducación, cambiando los patrones, liberando otros, modificando algunos que nos ayuden a restablecer la armonía interna y que nos den mayor conectividad. Porque miren, cuando vamos a nosotros mismos nos encontramos con cuatro realidades. Una realidad, viví para el intelecto, viví desde el sentimiento, desde lo que el corazón me decía, viví desde la emoción o viví desde el cuerpo, ¿cierto? Desde el cuerpo viví para la necesidad, para cubrir y creyendo que cubriendo las necesidades a los otros, entonces, mi vida ya estaba resuelta, porque aquí se trata de sobrevivir, ¿cierto? Muchos de nosotros nos comportamos como esos supervivientes que dieron gracias porque tenían el pan y tenían forma de respirar cada día y una salud ahí como eh, a trastabillas, una salud ahí que muchas investigada. veces diezmada, ¿sí? Eh, bueno, esa es una parte. Vivimos desde la necesidad y entonces el cuerpo fue el que marcó la pauta. Vivimos desde la emoción, entonces ya nos vamos por la vía de todo lo que nos marca la satisfacción sexual, lo que nos marca la satisfacción de enojos, iras, reclamos, quejas, etcétera, ¿cierto? Todo lo que es de la emocionalidad mueve hacia, dijéramos, no la creación, no la creatividad, sino el reclamo con el otro o la urgencia de satisfacción placentera. Nos fuimos al corazón.
Ay, todo amor, todo sentimiento. Yo soy todo amor, es que la... Bonito, ¿Cómo? que todo muy bonito, que no es todo muy bonito. Todo muy bonito, es Todo que... es todo bonito, pero no es todo Ajá, todo no es bonito. exacto. Y ahí entonces nos fuimos por el romanticismo, ¿cierto? Ay, qué bonito el amanecer, qué bonita la mañana, pero no reconozco, no me reconozco como mañana, no me reconozco como renuevo en el árbol de la vida, ¿cierto? Y desde ahí tampoco fructifico porque estoy viendo afuera la belleza cuando aquí lo que invitamos es que cuando reconozco la belleza en mí, aprendo a observar y a contemplar la belleza afuera, auténticamente hablando. O me fui por el lado del intelecto. Entonces, mis patrones mentales, mis racionalidades, mis lógicas, fueron los que mandaron la parada. Y ahora se trata de integrar esos cuatro componentes, ¿cierto? Para quienes somos muy racionales y nos fuimos a la academia, creímos que los conceptos eran todo, ¿cierto? Y ahí nos encuadramos en una realidad que no admitía, por ejemplo, la realidad chamánica, o no admitía la realidad cuántica, que es la que ahora nos confronta desde el doble energético, por ejemplo. Cuando nos desdoblamos, cuando soñamos, cuando tenemos esas crisis que nos trae la pesadilla. Reeducarnos entonces es saber que estamos ante una realidad bastante espinosa, pero no imposible de conquistar, y es la realidad propia. ¿Cómo vamos a integrar esos cuatro aspectos? Cuerpo, emoción, sentir y pensar, para que el hacer sea en creatividad. Sí, yo pienso, a ver, como digamos desde esas premisas, cuando logramos o superar o sortear esas situaciones, también es muy importante para sanarnos, para estar bien realmente, es pararnos en la realidad, Ajá, ajá, es estar en la tierra. ajá. Pues cuando se acostumbra también a veces a nivel cultural decir, estoy muy bien, no, estoy bien y mejorando, Sí, pero resulta que no, eso lo estoy diciendo porque ya es una costumbre para que el otro o la otra o me mire muy bien, pero también no se dé cuenta de mí y yo no quiero que se den cuenta de mis dificultades, de mis afrontamientos o de mis situaciones. Pues yo ajá, incluso lo llamo una mentira. Ah, es que la onda ahora es estar bien y mejorando. ajá, Y realmente pienso que es saber a conciencia cómo estoy y poder tener la posibilidad de expresar a alguien cercano o a alguien de mucha confianza o desde mi intimidad, no estoy bien por tal o tal cosa o tal situación que no me está oxigenando y que me está molestando en mi cuerpo. Yo lo estoy diciendo desde mi experiencia, desde mis vivencias, claro. de que a veces uno no libera esas situaciones que lo están acongojando, que lo están angustiando, que lo están preocupando. Yo creo que ya me conocen y que yo menciono siempre cuestiones de tipo personal y vivencias personales, porque ¿para qué? Pues, o no, ¿para qué no? Pues yo cuando como lo hablo desde mí misma y me parece que la explicación de los cuatro elementos que nos permiten superar la crisis, entender cómo desde el corazón o desde las emociones, desde cada una de esas líneas Ajá, que bien lo expresa Fernando, me ayuda. Entonces yo pues he entendido que cuando uno expresa, me está doliendo tal parte del cuerpo, me duele mi alma, me duele mi pulmón, ujú, me estoy guiando pues, en el caso que yo les mencionaba la vez pasada, entiendo y que es
llevar a conciencia esa realidad, esos síntomas, para podernos aliviar a sí mismas, porque si Así. no, pues no es posible, pues porque hay muchas fórmulas, pueden ser las fórmulas del mago, las fórmulas chamánicas, pero sin embargo, pues no me burlo de eso, sino que estoy subrayando que esas fórmulas, esas maneras de sanarnos naturalmente, a través de lo que nos dice el cosmos y la naturaleza, me ayuda a liberar oxitocina y que, porque puedo expresar lo que estoy sintiendo, esa hormona me da confianza y me ayuda y yo siento que me ha ayudado. O sea, eso lo siento primero en el cerebro, es un efecto de felicidad y por eso posibilito la empatía, el Ajá, amor y ajá. se percibe en el cuerpo como una relajación. Por Sí. eso es muy importante respirar bien. Por eso es importante ejercicios del yoga, Mm. ayudarnos también con ejercicios de superaprendizaje, de automasajearnos. O sea, son unos elementos que de verdad me han ayudado o que otras personas me han ayudado cercanamente, como pues por ejemplo Juan Camilo me ha ayudado a salir de esta crisis personal, física, y, y si no, pues la verdad estuviera ahí hace rato, pues me hubiera quedado ahí. Sí. Entonces, 4 pistas, ¿cierto? El cuerpo quiere vivir. Entonces surge la pregunta, ¿dónde se atoró mi sentido de supervivencia cuando estoy viviendo en enfermedad, por ejemplo, en ataques contra el cuerpo, no me permito la satisfacción de una buena alimentación o creyendo que estoy dando satisfacción al cuerpo, me atarugo, perdóname la palabra tan fea, Sí. me atarugo de alimentos. La Ujú. emoción quiere crear, ¿cierto? Si no hay creatividad en nuestras vidas, entonces la vida se esteriliza, se convierte en una monotonía y un hastío que yo para qué vivo, qué sentido tiene estar aquí. El corazón quiere sentir y el corazón expande y conecta, integra, ¿cierto? Entonces también hasta donde me permito amar e integrarme con otros en esa capacidad amatoria. Y el intelecto quiere también generar realidad y propuestas en dirección y propósito. Yo quiero como comentar algo porque están hablando de muchas cosas aquí y es como lo básico de qué significa una crisis para una persona, ¿cierto? Porque para muchos que nos oyen, de pronto es primero escucharse, porque es muy fácil de pronto decir eh, cosas de cómo empezar a salir, que debe comprender cuando hay gente que todavía no sabe que tiene un cuerpo emocional, que no se reconoce en, en, en el otro cuando el otro estalla o cuando el otro no comprende, ¿cierto? Porque todos estamos como en esa, confluyendo. Entonces, en este momento de crisis hay una invitación que no fue algo que la gente quisiera, sino que fue obligatoria. O sea, fue algo que nos llevó a todos a estar en un momento en casa. Al principio, pues algunos lo tomaron, bueno, rico estar en casa, y todo era el pánico hacia afuera, pero hoy en día ya hasta el pánico por lo que está afuera no es tanto, sino por lo que está viviendo adentro. Entonces, en este momento hay gente que ya le ha tocado ir a un psiquiatra, que le ha dado un parto, porque claro, todos esos factores que hablamos ahorita de la economía, de la misma relación, son tantas cosas que están confluyendo ahí de cómo ser puedo soportar tanto, cómo hago, cuáles son las herramientas que debo reconocer en mí para poder, para poder trascender esa situación. Ajá, Entonces, ajá. de aquí lo importante también es empezar a respirar y a escucharse. Bueno, Pienso que es una manera bonita porque el respirar nos permite tranquilizarnos y es algo que el otro no puede hacer por nosotros mismos. Es algo que es algo muy particular, muy de uno.
tomar un espacio, respirar y empezar a escucharse y a escribir cuáles son los temores y los miedos, a reconocer esas emociones, porque a veces hablamos del cuerpo emocional, hablamos de la conciencia, pero ¿qué es realmente la conciencia cuando ha concebido una vida mental y piensa que eso es la conciencia? Cuando somos llamados a tomar conciencia es porque hay un despertar, hay algo que ya nos está haciendo un clic mentalmente y estamos concibiendo una realidad diferente a la que siempre habíamos planteado, a lo que habíamos creído. Y nuestras creencias no pueden ser cuestionadas porque es con lo que crecimos. Cuando hacemos cambio de creencia, cuando ya tomamos una conciencia, o sea, algo diferente que me permite a mí concebir otra realidad. De ahí nos estamos concibiendo como esos creadores. Entonces es bonito hacer el llamado a que, bueno, la persona respire, escriba, conciba que hay emociones que son humanas, sí, pero aún así yo concibo que sí podemos cambiar en un momento que nos sentimos en crisis, lo que decía María, tener herramientas como un masaje, un baño, una meditación, ejercicio, con quién hablar, para poder cambiar esa realidad y saber que no somos los únicos, que estamos en un momento de estrés, que no es la única realidad, porque es algo también del ser humano. A veces pensamos que la situación es única, que yo soy la única que me siento triste, la única que me siento deprimida, soy la única que tengo el deseo de matar al otro, de golpear al otro, cuando es algo que como humanidad tenemos, porque nadie me escucha, de divorciarme, porque yo trato de decir algo y el otro no entra en calma y no escucha, entonces es algo humano. Pero lo bonito aquí, el llamado no está en el otro, está en ti, cómo centrarte y comprender que puedes crear una realidad para ti. Entonces, paso fundamental, ¿cierto? El 50% del problema está resuelto cuando acepto que hay un problema, cuando descubro y formulo el problema. Primer paso entonces, formular el problema. El bicho soy yo. Qué pena que lo diga en esos términos tan agrestes, pero bueno, el bicho soy yo. ¿En qué sentido? Soy bicho para mí mismo, ante todo para mí mismo, ¿cierto? Segundo, ¿dónde fue que dejé de enfrentar ese conflicto creyendo que eso se iba a resolver solito o que simplemente lo apartaba de mí para que no me molestara? ¿Cierto? Son dos preguntas básicas. Retomo entonces esa historia en lo que significa, Sandra lo decía muy bien, la escucha. Pero entonces entender que la mayoría de las veces no nos escuchamos ni hemos aprendido a escucharnos. Ahí necesitamos entonces desarrollar el papel de la escucha en términos de la neutralidad. ¿Por qué? Porque nos vamos dizque a escucharnos y resulta que lo que tengo son quejas de mí misma, es que soy un tonto, es que no aprendí, es que cómo fui tan estúpido, qué sé yo. Y aquí se trata es de retomar lo bueno de cada situación. O sea, ¿en qué sentido tomo lo bueno? Entonces, el cuarto paso, cuando aprendo a escucharme, ojo que aquí hago un paréntesis, aprendo a escucharme a través de la escucha de otro. No es que me voy a escuchar porque es que yo sé escuchar. No. ¿Cómo voy a dejar de enjuiciarme, de criticarme? Porque es ahí donde llegan los depresivos, o llegan los estados depresivos más exactamente, donde queremos desaparecer. ¿Por qué? Porque nos estamos juzgando, estamos criticándonos. Entonces estábamos en el cuarto paso, ¿cierto? Aprendo a escucharme y ahí voy madurando qué patrones nuevos puedo adquirir. Esos patrones están dados en neutralidad. Los patrones reeducativos, ¿cierto? Los patrones dentro de los cuales vamos a crecer. Entonces cambio la posición del esquema de pecador, el esquema de tonto, el esquema de víctima y declaro,
estoy aquí en aprendizaje. Aunque, Encarné, tomé una vida porque quería aprender. Y ese aprendizaje, bueno, lo he llevado por múltiples caminos dentro de lo que tenía que aprender, pero todavía no recogí el aprendizaje. ¿Por qué no recogí el aprendizaje? Porque me dio miedo recoger ese aprendizaje, por ejemplo, o no supe cómo encaminar ese aprendizaje que tenía que recoger. Paso a una posición quinta, no porque esté en el orden pues de la jerarquía, sino que es poco a poco aprender a eh, neutralizar el asunto, ni víctima ni verdugo. Cuando fui víctima ya era verdugo, al menos de mí mismo. Cuando fui verdugo ya era víctima interna, es decir, estaba atacando en otro la enemistad que tenía conmigo mismo. Me vi a través del otro. bueno, aquí hay algo como que yo siento algo que tú dices cuando nos empezamos a escuchar y, y en eso empiezan a llegar de cómo, o sea, cosas que, bueno, tú decías no son o son negativas. Yo pienso que sí es bueno escucharnos a veces cómo nos estamos juzgando, porque casi siempre lo miramos hacia afuera. Entonces casi siempre juzgamos al otro porque es lento, al otro porque no me comprende, al otro porque dice las cosas más, como decía María ahorita, más bonitas y yo veo que la realidad no es tan bonita. Pero no se trata del otro, se trata de mí. Entonces yo cuando empiezo a reconocerme que tengo eso, es que yo estoy siendo, porque con las personas que somos más duras es con nosotros mismos. Entonces yo puedo decidir de dónde viene esto, porque son cosas que no vienen solamente de propias, vienen de algo con lo que yo he vivido, de algo que me repitieron y yo en un momento lo concebí como propio. Entonces ya puedo también reconocer, comprender de dónde vienen ese juzgar tan fuerte y poder sanar también esto. Ahí hay dos caminos, o sea, el primer camino es no quedarme sintiendo que eso es una realidad que va a ser propia para mí. O sea, eso es una cosa, la reconozco y la trasciendo y reconozco de dónde viene. Si reconozco de dónde viene, puedo ayudar a decir, es que eso era de mi padre, eso era de mi madre, de un sentir, y no para juzgarlo, sino para comprender porque de ellos también se repetía. Y el otro camino es poder decir yo, listo, ya lo comprendo, pero yo también tengo ya una forma de crear algo diferente y puedo cambiar. Cuando decíamos, porque por acá dice Gabriel, algo decía, Gabriel que está, decía inhalar inhalar. Entonces podemos inhalar la alegría, podemos inhalar un estado de bienestar y exhalar aquello que tanto nos ha pesado. Y es hacer un cambio de modificar mentalmente, porque la mente no comprende si estoy bien, mal, por algo, sino que si yo exhalo aquello negativo y inhalo lo bonito, pues mi estado va a cambiar. Y va a cambiar, esto es algo que es cierto. María. Y bueno, aquí antes te quería decirlo, porque somos dados de mirar por qué el otro y es comprender que cada persona lleva un ritmo. Nosotros no podemos, pues, y lo digo también en lo personal, porque es de aprender esto, cada persona tiene su forma de ver la vida. Vivimos en un mundo donde creemos que es el único mundo, pero cada ser tiene su mundo, tiene una forma de concebir su realidad y es respetar eso. La compasión. Ser coherentes. La compasión en términos de, como lo dijo Gautama Buda, ¿cierto? Es respetar el proceso del otro. Pero ¿cuándo aprendo a respetar el proceso del otro? Cuando me reconozco como ser y ente singular. No voy a acosarme y dejo de acosar al otro. Cuando estoy en acoso conmigo, entonces creo que es el otro el que tiene que cambiar porque así me quitaría el problema de encima. Y es que realmente estoy empeñado en cambiar al otro y no me reconocí en el problema que me eché al hombro del otro, ¿cierto? Cuando hablabas de eso de la compasión es bonito porque no se trata de algo lástima o de, aquí lo comprendo, no. Es el respeto porque todos los seres humanos pasamos por etapas. Y es precisamente esas etapas son las que nos ayudan a ser más humanos. Cuando hablo
humano es a comprender la humanidad, tanto en mí como en el otro. Y es verme en el otro. Cuando las situaciones del otro llegan a mis ojos, a mi sentir, es porque hay algo que yo ya lo viví, algo que me recuerda que yo pude trascender, sí lo comprendí. Ajá. Sí comprendí lo que yo he vivido, puedo comprender al otro que apenas lo está pasando, Claro. pero que en algún momento mi comportamiento fue igual. Y yo digo, bueno, comprender para poder trascenderlo. Si aún eso me está golpeando es porque hay algo que todavía lo debo de comprender para mí, no Muy el bien. otro. Muy Entonces bien. yo me vuelvo, digamos, compasiva, pero esa compasión es más bien hasta para mi ser, para mi alma. La consideración Exacto. por el proceso propio, que es en respeto y en paciencia, ¿cierto? Respeto y paciencia. Respeto, hoy estoy viviendo la angustia que vivía desde niño, ¿cierto? Y esto es tremendo, María, antes de darte la palabra, porque con lo que nos estamos encontrando en casa es aquello que creímos dejar en la casa familiar, paterna, materna, y luego trasladamos a la casa con la cual estamos, o en la cual estamos interactuando con otras personas, en las cuales venimos a transferir. ¿Qué es transferir? Actualizo afectos de una infancia. Por ejemplo, entonces, con mi mujer, vengo a sentir la rabia, la ambivalencia que sentía, ambivalencia es amor y odio, que sentía con la mamá o que sentía con el hermano, la hermana. Y es tremendo esto porque lo que se ha anunciado por las noticias es que hay un desate de violencias intrafamiliares. Y claro, y es que como no supimos qué hacer con el conflicto allá en la infancia, luego llegó el tiempo de nuestra adultez o llegó el retorno a casa, dos pasos, ¿cierto? Llegamos a la adultez y nos fuimos a hacer una cantidad de cosas y creímos que ya el problema estaba superado. Pero ahorita, en el retorno a casa, es volver a encontrarnos con los mismos esquemas Con los mismos fantasmas. o los fantasmas, esa es la palabra especial, los fantasmas desde la infancia. Para que lo entendamos en términos ordinarios, los fantasmas son aquellos aspectos que nos aterrorizaron, que nos causaban repugnancia, que nos causaban rivalidad, que nos despertaban el odio y la rabia. Creí haber superado todo eso y ahorita justamente estamos confinados en nuestros hogares y repitiendo con el perro, repitiendo con el hijo, con la vecina, ahí se juegan toda una cantidad de relaciones que nos activan justo eso que nos viene en sensibilidad y en vulnerabilidad. Y es que es bonito porque la solución cuando uno es adolescente y crece, ya no veo la hora de estar grande para irme de mi casa. Ajá, ajá. O sea, pensamos que la solución es huir o cambiar de casa o cambiar de pareja o cambiar de amistades, cuando esa situación de una u otra manera cambia de personaje, pero la energía o la emoción está ahí presente siempre. Potente, sí. Entonces, el llamado es muy bonito porque sortear la crisis, lo que nos está llamando es a reconocernos en esas emociones. Por eso yo decía, apuntemos todo lo que sintamos, anotémoslo y reconozcámoslo, que es bonito. Bueno, me dio enojo, sentí la rabia, sentí esto, pero ¿de dónde viene? Esto viene, no es de ahora, esto lo he traído y lo he guardado. Y ahora es que vuelve a resurgir en situaciones donde no me puedo escapar, donde no puedo salir y llegar en la noche y tener una mejor cara. No, es aquí y ahora. Yo voy a aprender a sortear. Reiterarlo, acuérdense, estamos en el periodo de la reeducación, una educación que nos vuelva al encuentro con nosotros mismos. Las civilizaciones más avanzadas sobre el planeta enseñan a esa conexión consigo mismos. La educación está basada en
proporcionar elementos para que el encuentro contigo sea cada vez más cualificado, más potente. María, antes de que nos olvide que estás en línea. Sí, El chiste. lo que pasa es que, a ver, pues varias cosas. Dale. Pienso que de todas maneras todo esto nos lleva, pues, obvio, es decir, lo que nos revela nos ayuda a renovarnos. Sí, sí. Yo también pienso que nada es para siempre, que uno cuando está en crisis o cuando las situaciones de crisis como estas, pues que mencionaba Sandra, que mencionabas tú, realmente no es para siempre, pero lo que hay que mirar es que esta crisis, pues digamos señalándola, pues la del bicho, la de todo lo que nos está pasando, de estar encerrados y guardados, pero confrontados, pero al mismo tiempo regocijados con la posibilidad de volver a sí mismos y de replantear el sentido de la vida. Pues en ese sentido nos transformamos, activa esas reacciones emocionales pues de manera diferente. A veces nos sentimos en un pozo muy profundo, sosteniendo una pared, Ajá. cosas imposibles y todo en la espalda y en el cuerpo y no respiramos y no hacemos ejercicios, pero porque nos sentimos pues, agobiados, angustiados, por todo eso que mencionaba yo ahorita, pero al hacer consciente esa renovación nos posibilita cosas muy bonitas y muy agradables, como escribir, como inventar otras cosas, como arreglar el closet, desbaratar cosas romper cartas y cosas que estábamos acumulando y guardando que no tienen sentido, pero recurrir también a la risa, al humor, a emociones bonitas que nos saque de ese caos. Entonces, en ese sentido, tolerarnos, valorarnos, conocernos más, apreciar rasgos de mi personalidad y de mi vida para poderme consolar, mimar, aceptarme, no culparme, no reprocharme, integrarme con el universo, con ustedes, con los otros, pues y sobre todo con las personas cercanas, que es lo más difícil, lo que decías ahorita, porque de todas maneras, pues yo digo que pues que eso confronta, porque pues la parte intelectual nos enseña cosas muy bonitas. Yo, por ejemplo, he recurrido a libros, a las zonas erróneas, a las conversaciones con Dios, a autores como un filósofo Bob pues, que nos dice ser más humanos, cada vez más humanos y volvernos más humanos y más compasivos, pero realmente es más compasivos con los que tenemos cerquita. Con nosotros mismos especialmente. Eso, con nosotros mismos especialmente. Yo lo veo como decía, cuando vos hablas de la educación nueva y de una nueva educación, es aprendizajes de emociones y sentires, ese viaje hacia el interior de sí mismas, el castillo. Entonces miren que es de verdad distinto, porque cuando uno viaja por el mundo y viaja al universo, encuentra cosas muy bellas. Sí. Entonces es ir hacia sí mismas, es sentir las arterias, sentir el palpitar del corazón, sentir cómo estoy respirando, que a veces no respiro bien y verdad no. Yo en el caso mío no estaba respirando bien y creo que me falta seguir respirando mejor. Sí. En este momento, por ejemplo, necesito agüita porque no estoy respirando bien. Entonces, mi cuerpo por eso se asfixia o mi cuerpo no saca lo que tengo que sacar, toxinas y todas esas cosas. Entonces, entender también cómo el alimento
y la nutrición y el nutrirme tiene que, pues, es decir, nutrirme distinto porque me estaba nutriendo mal. O sea, Y mira las cosas tan importantes que estás diciendo, María. O sea, la reeducación trae entonces pasos fundamentales, ¿cierto? que A es ver, recuperar hábitos, por ejemplo. respirar y Es aprender a respirar. O sea, aprender a comer, aprender a mantener el cuerpo en estado físico apropiado, en armonía, ¿cierto? Qué bonito, Por ejemplo, yo porque no había vuelto a hacer ejercicio, Sí. porque yo dije, pues yo no puedo salir, yo no puedo caminar. Ah, Yo estoy encerrada hace casi 3 meses. Pues no digamos los 3 meses seguidos, pero mucho tiempo. Entonces yo pensaba que, ay, entonces no tengo, y entonces ¿dónde hago ejercicios y cómo hago ejercicios? Y resulta que hacer ejercicios implica pues mover el cuerpo, mover las manos, respirar, en el caso mío inflar bombas, hacer gárgaras con el agua, para poder que mis pulmones se despejen, salga el aire y inhale, como decía el compañero Gabriel, yo no lo estoy viendo, pero es decir, exhalar e inhalar es un ejercicio distinto, diferente, pero que nos ayuda, porque de todas maneras no hacemos conciencia de esa calidad de vida que necesitamos. Y una de las cosas que yo también pues he descubierto para esta crisis mía es forjarme un proyecto de vida para mejorar el resto de mi vida. Pues si ya no lo había mejorado, no había pensado en eso y pensaba que mi proyecto de vida era escribir, hacer poesía y reírme y ser quién sabe quién para alguien o para la humanidad y para afuera, es pensar en mí misma y reelaborar mi proyecto de vida. yo estaba, Puede ser muy poquito o mucho lo que me falte, porque recuerden que uno de los últimos mensajes que yo daba es, estoy que salgo corriendo, voy a tirar la toalla y no aguanto más y qué bobada, qué bueno que la vida se acabe. Y qué bueno haber llegado a pensar y a revisar esas palabras y no quiero que mi vida se acabe de esa manera. un chiste, un y, chiste. ah, Un chiste. Cuando vaya a tirar la toalla, hágalo en público. yo estaba, María, aquí retomando cosas y mira qué bonito que has hablado de lo que te has permitido, porque pienso que la invitación que todos tenemos. Y eso es tomar conciencia, o sea, el permitirme volver a respirar, estoy tomando conciencia de que soy un ser que respiro. El permitirme volver a hacer ejercicio con simples movimientos de subir y bajar los brazos, me está permitiendo reconocer que tengo un cuerpo que hace, pues que es mi vehículo y que hay que cuidarlo. ¿Cómo estoy comiendo? Entonces también me permite saber cómo está mi metabolismo, porque hay comida que antes ingería de una manera, digamos que solamente por gula o por gusto, sin saber qué tanto me estaba alimentando. Ahí estoy tomando conciencia. Y también hay algo bonito cuando ¿a qué le llamamos nosotros el despertar? Este es un momento para despertar y despertar en esa conciencia, porque siempre queremos que el cambio venga del otro, el cambio en el lado político, el cambio en el lado económico, el cambio en la religión, el cambio en todo afuera, cuando aquí nos están invitando a ese cambio propio. ¿Cómo entonces yo voy a ayudar a una humanidad si todavía apenas me estoy reconociendo que es que volví a descubrir que debo respirar bien, que debo alimentarme bien? O sea, el cuidado es un cuidado a sí mismo, para yo poder, no es en enseñanza, ni siquiera en palabras, sino hasta en el propio acto, porque desde ahí viene ese respeto, me respeto yo y empiezo a respetar a los que están alrededor mío. Entonces es algo muy bonito, porque de eso también se llama la reeducación que mencionaba Fernando. Ahí me estoy reeducando, estoy siendo consciente de cómo voy a vivir y también de cómo voy a hablar al otro. Si yo soy consciente, imagínate,
he recibido una educación universitaria donde había creído que había concebido una cantidad de conceptos, pero apenas me estoy percibiendo que dejé de respirar. O sea, y no solamente lo digo por ti, porque lo estoy diciendo también por cada uno de los que estamos. Me estoy concibiendo que me subí unos kilos de más y no me había dado cuenta que me está afectando mi salud y que posiblemente eso afecte mi corazón, sea más propicio para que me dé una enfermedad, porque mi, toda mi parte inmune baja de defensa, bajo la vibración. Cuando decimos alzar la vibración es, entonces voy a tener tiempo de respirar, voy a tener tiempo de leer, algo que disfrute, no leer para reconocer el conocimiento que me va a llegar ante el otro, porque después voy a dar un discurso, sino cómo yo disfruto esa lectura y qué tanto estoy comprendiendo de esa lectura. Cómo escucho un chiste y me siento así como en esto que me hace reír y me saca de un momento crítico. Entonces, eso es lo bonito, esa es la parte de conciencia. Para poder tener una nueva humanidad, estamos llamados a una nueva humanidad. Y para tener una nueva humanidad es el respeto. Entonces empiezo a respetarme, a reconocerme, el respeto a mí mismo, para salir y poder mostrarle a esa nueva humanidad que se reconoce que podemos estar sin juzgar, sin criticar cómo es que el otro piensa, cómo es que el otro dice. Si el otro tuvo la palabra, pues es algo que es de él, no es propio mío, porque yo ya me centré, logré centrarme, y a eso ese es el llamado. Para que oxigenemos un poquito la conversación, vamos a dar saludo a las personas que nos están acompañando, nos están escuchando en esta hora. Gracias, Andara. Está Gloria Liliana, gracias Gloria, Gabriel Moscoso, que es un primo, gracias. Está Catalina Luidoño, Ramón Morelos, Eliana Morelos. Está también Natasia Agustín, César Mauricio, César Sánchez, César Juan José, gracias Juan José y Diana Reyes. Muy bien. Muchas saludos. Ferche, una frasecita así cortica que me parece que viene también como a esto que estamos diciendo de la crisis y de la necesidad del cambio. Es que la crisis pues es como la incertidumbre, porque a mí me parece que la incertidumbre es algo que no tenemos control. Sí, por favor. ¿Y por qué tenemos que controlar todo? Entonces eso es otra del aprendizaje muy importante y muy bonito en este proceso, es que esto que nos cogió de sorpresa, que nos puso a pensar y que nos puso a angustiarnos tal vez o a tener escepticismo, y vienen como todas digamos pues atropellos o vituperios o todo como lo quieran llamar contra el Estado, el sistema y echarle la culpa al otro y a los otros y a todo el mundo. Realmente si nos concentramos y volvemos a una nueva humanidad y a tener conciencia de ese propósito, no es una incertidumbre, es un premio, es una oportunidad, es un regalo de la vida habernos podido dar para que nos centráramos y nos sentáramos a conversar con Dios si queremos, conmigo misma, a escuchar la tierra, a mirar la luna, a valorar, a sentir el eclipse, a cosas que no lo percibimos normalmente porque estamos a las carreras, porque estamos contra el tiempo. Y yo sí quiero pues terminar con una cosa que me decía Rafita ayer. Rafita, tu nieta. Rafita, mi nieta, abuela, yo le decía, abuela, ¿por qué no te vienes en un avión y me haces la visita que yo voy a cumplir años el 14? Le dije, Rafita, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué puedo ir en un avión? Porque no puedo. Pero abuela, yo te quiero tener aquí cerca. No, Rafita, no me puedes tener cerca en esta vez. Pero pongo este ejemplo porque miren, pues Rafita tal vez no mide la dimensión y me quiere tener, y ella
posiblemente yo les puse por allá un mensaje de que ella decía qué pereza estos 40 días encerrada y me da mucha pereza y no me gusta, pero ella no entiende esta dimensión todavía. Claro. Entonces me parece que esta incertidumbre también de los niños lo toman de una manera distinta, pero desde su infancia, desde su ingenuidad y su belleza, ella me propone que me vaya en un avión tranquilamente. Sí. Entonces yo la tengo que parar en la tierra y decirle, no puedo ir, pero para mí también, pues para mí sería lo ideal, pero entonces a mí sobre todo me enseña a que yo no puedo ya controlar ni siquiera irme en un avión. Sí. Qué bonito eso de control. Teniendo la posibilidad de comprar o el tiquete o irme a verla, pero... Y ahí rescatamos la capacidad imaginativa de los niños, ¿cierto? Entonces es invitarla a que el día de su cumpleaños es 14, ¿cierto? Domingo 14, sí. el domingo. 14. Domingo. Creo que es como martes. Bueno, invitarla a que se vaya al río y que te encontrará en todas las libélulas que estén por allí. Ah, tan lindo. Y declararle a las libélulas que tú eres, bueno, que le hable a las libélulas igual que te hablaría a ti, que te muestre lo que tenga que mostrarte, la flor, la corriente del río, qué sé yo. Y eso ayuda a simbolizar también esa ausencia, ¿cierto? A reconocer que somos todo y estamos en todo. Qué belleza. Entonces es una manera también de que ellos maduren en esos apegos, ¿cierto? Encontrar que ese ser querido está en todo y por todas partes, que no es la exclusividad de su abuela, sino una abuela que encarna a todas las abuelas. Es el agua y que, ay, qué hermoso. Bueno, ojalá que la puedan llevar al río, pues yo estaba pensando en eso, sino que se invente una ponchera con agua, un rito bien bonito y mandarle pues incluso la expresión del rito o algo, porque va a estar pues muy recogida con personas que tiene cerquita solamente. Muy bien. Por la situación que estamos viviendo todos. Que ponga una ponchera con agua, entonces también es una alternativa en el patio de la casa y espere a que lleguen las libélulas. Muy hermoso, está bellísimo. Hay algo Son muy, varios. hay algo muy bonito Sí. y es, bueno, conjugar esa parte de la imaginación, ¿cierto? Ajá. Que también es soñar, que Ajá. muchas veces no nos permitimos ese soñar y recrear esos sueños como realidad, que es bonito. Y fuera de eso es también sentir que como energía nosotros podemos estar en cualquier lugar que deseemos, porque solamente nos concebimos como cuerpo material, pero como energía nosotros nos movilizamos donde queramos estar. Entonces seguramente que desde el sentir de María Isabel va a poder movilizar su energía donde está la niña, Ajá. y ella Ajá. sentirla. Y eso es Ajá. algo, por eso también, si nos concebimos como esa energía, podríamos comprender que no solamente sanamos para nosotros, sino para los otros, Ajá. para nosotros y para los otros, en ese sentido. Entonces, Yo iba a decir algo, sí. porque precisamente hablando aquí de estos cambios que vienen, quería comentar que en esa conciencia que estamos tomando, es que esto se va a llegar un momento que volvamos a volver a esa realidad que muchos extrañan o que quisieran tener. No sé qué tan parecida a lo que antes teníamos, pero aún así yo siento que debe ser muy diferente y yo sí quiero convocar a que si volvemos a esa realidad, al menos sintamos que podemos dar una semilla diferente a ese cambio que estamos haciendo. Porque si vamos a volver a lo mismo, desde la misma manera de actuar, desde la manera misma en que concibimos una realidad, realmente entonces de nada nos ha servido estar en este, digamos como lo llaman unos encierros, pero yo digo en esta oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos. Y es un llamado a que concibamos esto no como el encierro, sino como un momento especial que nos ha dado la vida para ese encuentro,
y un encuentro donde podemos dar una semilla y ser nosotros la propia semilla para esta nueva tierra. Muy bien. Saber que, María, para que completemos el ritual, entonces tú te vas a la meditación, respirar desde el vientre, ¿cierto? Yo creo que ya lo aprendiste. Respirar desde el vientre y pensar en tu nietita, que estará pendiente de que la abuela llegue, y le dices, si no el día 14, el día 15, ahí pon la ponchera que ahí estaré. Es un ritual que te va. Con las haditas y los gnomos, ideal, muy hermoso, bellísimo. Sí, sí. Entonces, en el sentido de que lo que propone Sandara de último, entonces entender de que estamos en un tiempo de cambio. La Tierra está dando unos cambios significativísimos y la humanidad es la conciencia viviente de la Tierra. Si nosotros no cambiamos, no esperemos a que el mundo cambie afuera. Y entre más opongamos resistencia al cambio que hemos de dar, mayor va a ser la dificultad afuera. Óigase bien. O sea, ¿por qué? Porque la tendencia es a potenciarse todos los conflictos. Así. No demos espera, por favor. Les recomiendo que no demos espera a esa reeducación y que en compasión nos recojamos en que, por favor, fuimos educados para otro tipo de sociedad. Ahora se trata de una sociedad donde cada uno nos reconocemos como co-creadores de realidad. ¿Qué voy a aportarle, como lo decía Sandara hace un instantico, qué voy a aportarle a esa humanidad? Es descubrir en nosotros, mínimamente reconocerme en aquellos conflictos que me problematizan en la familia, que me problematizan con el cuerpo, que me problematizaron en lo económico y me siguen problematizando, que me problematizaron con el mundo. Bueno, hasta ahí les quedo debiendo otras explicaciones. Yo creo que esto da para un segundo programa y nos veremos prontico. Muchísimas gracias. Gracias María, gracias Sandara. Ya, bueno, muy lindo. Bueno, sí que gracias por el rito. Gracias. Con todo el gusto.